Dios les bendiga mucho. Les saluda Michael Jonathan Sosa Cardona. Un abrazo desde la distancia. La clase de hoy lleva por título El llamamiento de Abraham 2, la descendencia. La clase de hoy está muy interesante, sigue la línea de lo que se estuvo hablando en la clase anterior, pero esta vez obviamente expandimos más allá de lo que está expuesto en el libro de Génesis. Así que, sin mucho preámbulo, comenzamos. A manera introductoria, entendemos que el Señor le había hecho la promesa a Abraham, donde saliera, condición de su tierra y de su parentela, a la tierra que el Señor le iba a dar, donde allí de Abraham iba a ser una gran nación, y que de su descendencia iba a bendecir a todas las personas en la tierra. Así que dentro de todo este margen, todo empieza con una promesa que el Señor hace. Pero esta promesa está en el Génesis, pero no empieza con Abraham. La promesa de redención empieza desde Génesis capítulo 3, donde el Señor le dice a la serpiente, cuando pasa lo que pasa con Eva, que la humanidad cae, que el hombre cae en pecado por desobediencia, le dice a la serpiente pues que de la simiente de la mujer, parafraseando acá, de la simiente de la mujer iba a salir un salvador, que el salvador le iba a herir a la serpiente en la cabeza y la serpiente lo iba a herir en el calcañar, o sea, lo que le iba a hacer era mínimo. Y ahí el Señor le hace la promesa a Abraham. Esa promesa que el Señor le hace a Abraham está ligada a la promesa de Génesis capítulo 3. Y luego entonces de esa promesa, Abraham tiene sus hijos, tiene sus nietos, y luego se forma la nación de Israel. Hoy en día usted busca en el mapa y si mira las noticias, en efecto, la nación de Israel existe. Y es bien interesante porque vemos cómo se fue formando esa nación desde que se le hizo la promesa a una sola persona. Sigamos, que la clase de hoy está bien interesante. Seguimos con el versículo clave de la presentación anterior, de la clase anterior, donde indica en Génesis capítulo 12, versículos 1 al 3, dice de la siguiente manera: Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre, a la casa que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. El capítulo 12 al 50 del Génesis habla de la historia de Abraham, de Isaac, de Jacob, de José. Previamente al capítulo 12 del Génesis se habla de la creación. El hombre cae en pecado, cómo era la humanidad, lamentablemente, cómo era la humanidad y cómo vivía la humanidad en esos tiempos después de la caída del hombre. Vivían en unas condiciones bien horribles. El Señor le da hijos a Adán y Eva, Caín y Abel. Caín mata a su hermano. Y pues obviamente la descendencia que sale de Caín es una descendencia bien perversa y empiezan a corromper la tierra. De los hijos de Set, que es el otro hijo que el Señor le da a Adán y a Eva, pues sale la familia de Noé. Y pues el Señor ve el corazón de Noé, un corazón genuino delante de Dios, y decide preservar a Noé y su familia. De ahí la humanidad vuelve a resurgir. La historia se vuelve a... Como la historia vuelve a nacer, vuelve a repetirse de la creación de la humanidad, pero esta vez con Noé y su familia. Y de la familia de Noé sale Sem, y de Sem sale entonces Abraham eventualmente.
Entonces el capítulo 12 de Génesis en adelante se enfoca en la vida de Abraham, su hijo Isaac, su nieto Jacob y su bisnieto entonces José. Y el resto de la Biblia eventualmente tiene que ver con todos esos descendientes que salieron de Abraham. O sea que a la primera persona que el Señor llama para crear la nación de Israel fue Abraham, por eso es que lo llaman el padre Abraham. Los hijos de Abraham. Abraham tiene su primer hijo no fue Isaac. Sin embargo, Isaac no era el hijo de la promesa. El hijo de la promesa era Isaac, porque se le habló a Sara, a la esposa de Abraham, que iba a tener un hijo, y que ese era el hijo de la promesa. Sara, por querer tener su hijo, pues le pide por algunas extrañas razones por las cuales no vamos a estar entrando en contexto por el objetivo principal de esta clase, se adelanta y le dice a Abraham que se acueste con su concubina, con Agar, para poder tener su hijo. Y así lo hacen y nace Ismael, pero entonces el estilo de vida que estaban llevando en la familia, Agar e Ismael en relación con Sara, pues no necesariamente era la mejor. Y pues Agar decide que se quiere ir con Ismael de ese lugar porque quizás no aguanta la presión, pero el Señor hace que ella vuelva para atrás y someterse a Sara. De Sara entonces eventualmente nace Isaac como el Señor lo había prometido. Abraham tenía como 99 años y Sara estaba cerca. Y el Señor con todo y eso hizo que la señora pariera. Poder de Dios en todo su esplendor. Porque sabemos que eso es imposible, pero entendemos que para Dios no hay nada imposible. Isaac va creciendo y parece que Ismael tiene también sus conflictos o tiene sus cositas con Isaac. Y Sara decide echar a Agar y a Ismael de la casa. Pero se le hizo una promesa a Abraham y a Ismael le toca parte. Así que de Ismael sale una gran nación. Para los que no sabían, dato curioso, de Ismael es que salieron los árabes. ¿Ok? De la nación, de Ismael, el hijo de Abraham, salieron los árabes. De Isaac, entonces también salieron los israelitas de Israel. Aquí hoy en día, pues como pueden ver, hay un choque de naciones, que son los árabes y los judíos, los hebreos. Sin embargo, estamos viviendo un tiempo ahora en el 2020, estoy en mi celular verificando, estamos en 11 de septiembre, curiosamente. 11 de septiembre de 2020 y estamos viendo cómo naciones árabes se están llevando bien con Israel. Cristo viene. Yo cuando estoy viendo estas cosas digo, Cristo está a la puerta. Pero históricamente hablando, los árabes y los israelitas, los hebreos, los judíos, o sea, la nación de Israel, han tenido choques entre naciones por la tierra, porque el Señor le había prometido esa tierra a Abraham. Abraham tuvo otros hijos, y pues esos hijos también se llevaron una parte de la heredad, pero no se lo llevaron todo, porque la promesa era para Isaac. Así que Isaac hereda la promesa de Dios, de que cuando se dice a Abraham, en ti saldrá nación y serán benditas las familias de la tierra. Esa promesa sigue en Isaac, no en ninguno de los otros mencionados. Isaac, o mejor dicho, el Señor manda a Abraham a sacrificar a Isaac para probar su fe. De ahí es que sale Abraham padre de la fe. Porque Abraham no podía tener hijos. Os digo, Sara no podía tener hijos. Abraham ya era viejo. Ya habían salido diferentes hijos, pero solamente entre Abraham y Sara, que era Isaac, era el hijo de la promesa, era el que se le iba a cumplir lo que Dios había prometido. Y sin embargo, el Señor lo estaba mandando ahora a sacrificar a su hijo, pero el Señor lo que quería era probar su fe.
Abraham, en obediencia, antes de ejecutar el plan, el Señor lo para y le dice: ahora sé que me crees, ahora sé que tienes fe. Parafraseando, obviamente. Y fue dentro de este contexto, yo estaba hablando, hace años, estaba hablando con el pastor de jóvenes actual de la iglesia, el hermano Richie, y él hizo un estudio bien profundo de la vida de Isaac. Y es bien interesante porque es muy probable que ese gesto de su papá lo haya marcado. Así que él encontraba más consuelo en su mamá que en su papá. Pero Sara muere. Y Abraham manda a buscar entonces, ya Isaac tenía 40 años. Abraham manda a buscar mujer de tierra de parientes, manda a buscar a Rebeca. E Isaac, o mejor dicho, manda a buscar con un siervo de él, manda a buscar mujer, el siervo le da señal y el Señor le da la señal y él entiende que Rebeca entonces era para Isaac. Así que lleva a Rebeca donde Isaac, e Isaac encuentra consuelo en Rebeca. Y eventualmente nacen los gemelos, Jacob y Esaú. Genéticamente hablando, necesito explicar esto porque muchos no lo saben. Pero genéticamente hablando, cuando tienes un par de gemelos, una mujer tiene un par de gemelos en el vientre, el primero que nace no es el primero que se forma. Científicamente hablando, el primero que se forma el primero que se forma, o el primogénito, es el segundo que sale del vientre. Porque el primero que se forma es el de arriba, no el de abajo. No estoy diciendo que uno se forma primero y otro después. Pero el que se desarrolla, y parece que en el proceso de mitosis o meiosis, ahora mismo no me acuerdo cómo se llamaba, cuando la célula se separa, aparentemente la original, si no me equivoco, es una explicación así, es la de arriba. Estoy tratando de entrar en algunos detalles, yo no tengo todos los detalles científicos, así que es muy probable que parcialmente lo que dije son disparates, pero sí tengo claro que el gemelo de arriba, usualmente que es el segundo que nace, es el mayor. ¿Por qué yo estoy explicando esto? Por lo que voy a explicar ahora. Esaú es considerado el mayor porque fue el primero que nació. Y tradicionalmente se cree que el gemelo que nace primero es el mayor. Pero Esaú era un cazador, Jacob era más de la caza, era un listo de hecho. Perdón. Y Esaú le dice al hermano, de hecho, previamente a eso, Isaac le había prometido al primogénito de que lo iba a bendecir de parte de Dios. Y Esaú llega una vez después de casa, le pide al hermano, creo que fue un sopón o algo así. Y Jacob, bien listo, le dice: bueno, yo lo hago si tú me vendes la primogenitura. Y Esaú, pues, eso fue como que, eso es de palabra, eso que me importa a mí si soy primero o segundo, yo lo que tengo es hambre. Mira, pues está bien, tú eres el primero, toma, te vendo mi primogenitura es tuya. Y hazme la sopa. Y Jacob le dice: pues voy a necesitar esto y esto y esto. Él sale a la casa y Rebeca, su mujer, como tenía preferencias, Rebeca, su mamá, como tenía preferencias con Jacob, lo mandó a donde su papá para que su papá lo bendijese. Aclaro que a este momento Isaac, está ciego. Por ende, cuando Jacob va, Isaac no puede diferenciar a quién está bendiciendo. Así que la bendición de parte de Dios se la lleva Jacob. Jacob entra en conflicto con Esaú porque Esaú se entera de que la bendición mayor se la llevó Jacob y él no, y ya no se puede hacer nada. Así que trata de matar a Jacob y Jacob sale huyendo. Llega hasta delante de Labán, su tío, y se enamora de Raquel. Y trata de trabajar por Raquel 7 años.
Pero Labán, que era en cierta medida en ese momento más listo que Jacob, en la noche de la boda le da a Lea. Lea estaba cubierta y demás, por ende él no sabe con quién se está casando porque era de noche. Obviamente no había postes de luz. Cuando se levanta en la mañana ve que se acostó con Lea, no se acostó con Raquel. Así que tiene que trabajar 7 años más por Raquel. Hasta que obviamente se casa con Raquel y tiene a Lea por mujer y tiene a Raquel también por mujer. Y ambas le dan a luz, pero Lea le dio más hijos a Jacob, Raquel solo le dio 2. Y aclaro que Cristo salió de los hijos de Lea, no de Raquel. Pasan los años, Jacob sale de la tutela de Labán y entra en una noche, entra en una pelea con un ángel, supuestamente le gana, porque yo no he entendido muy bien si es que le ganó o no, porque a lo que tengo entendido parece que el ángel se deja ganar. El Señor le dice, por cuanto peleaste con Jehová y venciste, te cambio el nombre. Y le cambia el nombre a Israel. De ahí es que sale el nombre Israel. Y de la descendencia de Jacob, sus hijos y nietos, salen las 12 tribus de Israel. Hablemos de los hijos de Israel. Por diferentes situaciones, Jacob y su descendencia terminan en Egipto. Obviamente ahí es cuando nace José, los hermanos le cogen envidia a José y lo terminan vendiendo porque el chamaquito era medio bocón. Y lo venden a Egipto, allí él se desarrolla, allí se convierte en el segundo al mando del pueblo de Egipto. Llegan los hermanos, él se reconcilia con sus hermanos y trae entonces a su padre, ¿ok? Y cuando trae a su padre y a su familia, a su descendencia completa, Jacob era bien respetado en Egipto. Parece que se socializó con personas, con Faraón y demás, y se ganó el respeto de Faraón y el pueblo de Egipto. Así que los descendientes de Jacob, conocido como Israel obviamente, los llamaban los hijos de Israel, y los hijos de Israel estaban en la tierra de Gosén. Después de años, luego que los esclavizan a los hijos de Israel y ellos salen en el Éxodo, ya estamos en el Éxodo, se forma la nación de Israel. Una nación que está dividida por sus tribus. O sea, la nación tiene la tribu de Leví, de Judá, de Isaacar, la tribu de Manasés. O sea, están las diferentes tribus. ¿Ok? Así es que se componía la nación de Israel por sus diferentes tribus. Ahora, Moisés, antes de morir, dice lo siguiente en Deuteronomio 18:18. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos. Este gran misterio que habla la Biblia en Deuteronomio 18:18 se refiere a Cristo. Hasta el sol de hoy la nación de Israel tiene a Moisés como el hombre más grande, como el profeta más grande. Por eso fue que no aceptaron tampoco a Cristo, porque es que lo que ellos esperaban de Cristo no fue necesariamente lo que Cristo les dio. Así que hasta el sol de hoy la nación de Israel, tú no puedes hablar mal de Moisés en Israel. O sea, nada malo de Moisés tú puedes decir en la nación de Israel. Eso es lo más grande que hay para ellos. Y este gran misterio que dice Moisés en Deuteronomio 18:18 se refería a Cristo, que Dios iba a levantar a alguien de esa nación donde el Señor iba a cumplir la promesa, y a ese había que hacerle caso. Esa promesa de Abraham seguía en pie en ese momento. O sea, el Señor multiplicó a las personas, la descendencia de Abraham. Nació Isaac, de Isaac sale Jacob, de Jacob salen los hijos, y esos hijos se siguieron multiplicando hasta que ya son millones. Y ya tenemos lo que el Señor dijo: haré de ti una gran nación. Y la nación de Israel en el Antiguo Testamento era una nación exageradamente poderosa, y en la actualidad la nación de Israel es una nación exageradamente poderosa. Estamos hablando que la farmacéutica más importante está en la nación de Israel. Una de las milicias más poderosas está en la nación de Israel. De la economía más estable la tiene Israel. De la educación más brutal la tiene Israel. Estamos hablando de eso hoy en día. La nación de Israel es una nación bien parada en el mundo actualmente, ¿ok?
para que usted vea. O sea, que esta promesa de Abraham seguía en pie. Ya se cumplió, ya se fue cumpliendo la promesa de la nación. Ahora, ¿qué pasa con bendeciré toda la tierra a través de ti y de lo que salga de esa nación? Vamos a seguir hablando. Esta nación que el Señor formó, que fue creando, era una nación bien diferente a los demás, a las demás. Porque mientras las demás naciones vivían en fornicación, en adulterio, o sea, me acuesto con esta, con aquella, ella se acuesta con este, con aquel, tenían esclavos, tenían maltrato, sacrificaban sus hijos, sacrificaban gente, habían crímenes, quizás matar era normal, quizás la desorganización era normal entre la nación, lesbianismo, homosexualidad, como usted lo quiera llamar. Esta nación hacía la diferencia. Era una nación que tenía órdenes de parte de Dios. Por ende, esta nación iba por la línea. Era una nación bien distinta a las demás, porque su distinción era lo que hacía la diferencia, y eso es un principio de santidad, así como Abraham llevaba su principio de santidad. La nación de Israel, durante los diferentes libros de la Biblia, fue un desarrollo bien interesante, porque se hace la nación, y en la nación entonces se establecen jueces. Los diferentes jueces eran los que gobernaban la nación, porque eran los que tenían la conexión con Jehová, con Dios. Pero eventualmente, como querían hacer las cosas que las otras naciones querían hacer, pidieron rey. Y el Señor les concede. Samuel le estaba orando al Señor y se sentía mal por esto, que fue el último juez. Y uno de mis personajes favoritos, y el que sabe me conoce, sabe que Primera de Samuel es mi libro favorito de la Biblia. Ahí el Samuel ora a Dios, y Dios le dice: es que no te están desechando a ti, Samuel, me están desechando a mí. Ellos quieren rey, van a tener el rey, pero eso va a ser uno de los dolores de cabeza de ellos. Y así fue. Nombran a Saúl. Saúl lamentablemente no hizo las cosas bien delante de Dios. Nombran a David, y David sí hizo las cosas bien. O sea, David tenía un corazón conforme al de Dios, pero no hizo 100% bien las cosas bien delante de Dios. Lamentablemente David cometió sus errores. Sin embargo, de ese gran error que hizo David, que fue acostarse con Betsabé, de ahí salió Cristo. De ese linaje salió Cristo. ¿Ok? Así que eventualmente en la soberanía de Dios, a Dios le plació, y así fue. ¿Ok? Pero los otros reyes que vinieron después de David, eventualmente caían adorando a ídolos, pecando, un desastre, hasta que lamentablemente la nación de Israel se la llevaron cautivo a Babilonia. Y no fue por durante 70 años, como estudiamos en el libro de Daniel, que el Señor no volvió a restaurar la nación. Hasta que obviamente llega el tiempo de Cristo. Todos los profetas del Antiguo Testamento señalaron a Cristo. Todos. Todos los profetas mayores y todos los profetas menores. Todos señalaron a Cristo. Todos los libros de la Biblia apuntan a Cristo. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, Primera de Samuel, Segunda de Samuel, Primera de Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Job, los Salmos, Proverbios, Eclesiastés, el Cantar de los Cantares, los profetas mayores, Isaías, Jeremías, Lamentaciones, el libro de Lamentaciones, Ezequiel, Daniel y todos los profetas menores, que son muchos, son varios, todos apuntaron a Cristo. Y en el Evangelio de Mateo, en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Juan, el Evangelio de Lucas, en el Evangelio de Marcos, vemos ese verbo, esa palabra, esa promesa hecha carne. Y vino a bendecir a todas las siento a Dios aquí. Uy, santo. Y vino a bendecir todas las familias
de la tierra. Aleluya. El Antiguo Testamento completo es la narración de cómo se fue cumpliendo esa promesa de Dios a Abraham, cómo se cumple con Cristo y cómo se sigue cumpliendo en el día de hoy. Aleluya. O sea, vemos hoy en día todavía y cada día vemos el cumplimiento. Cuando un alma se convierte a Cristo. Cuando vemos un milagro, una sanidad, un arrepentimiento, un quebranto porque sabe que está mal y necesita restauración de Dios. Cuando vemos restauración, renovación, transformación de parte del Espíritu Santo. Eso es la bendición que viene de Dios. Por ende, en efecto, se formó la nación y de esa nación salió alguien que es Cristo. Y a través de Cristo, todas las familias de la tierra han sido bendecidas por el poder de Dios. En el Génesis, el hombre cayó en pecado. Dios promete la reconciliación del hombre con él. Le hace la promesa a Abraham, promesa que va en acorde con lo que dijo en Génesis 3. La promesa sigue vigente hoy día y la vemos en todos los cristianos. Y así como pasó la llegada de Cristo a este mundo, así como se prometió que Cristo iba a venir e iba a morir por los pecados para que la gente fuera salva, así como se habló también de que vuelve, eventualmente volverá el Hijo del Hombre para llevarse a su pueblo. ¿Tú estás listo? Las señales están, se está cumpliendo todo y cada día nosotros levantarnos y vivir lo que vivimos es señal completa de que Cristo está a la puerta. Les exhorto a que no dejen de orar ni de buscar de Dios, porque pronto será el regreso de nuestro Salvador. Dios les bendiga, Dios les guarde, sigan orando, sigan metiéndose con Dios y nos veremos entonces hasta la próxima clase. Muchas bendiciones.